Vamos con un ejemplo. Tenemos la aplicación de R2 por R2 en R que tenemos definida en negro. Voy a dejar como ejercicio comprobar que esta f es una forma bilineal. Lo dejo como ejercicio, aunque al final del vídeo veremos que en el fondo es algo que ya está hecho. Ya veremos cómo. Vale, y lo que nos piden en el ejemplo es calcular la matriz asociada F en la base canónica. Bueno, no hay más que ver la definición de matriz asociada a F y hacer unas pocas cuentas. La matriz asociada a F en la base canónica, para abreviar, vamos a llamar a los vectores de la base canónica E1 y E2, como hacemos siempre. Recordad que E1 es el vector 1, 0, E2 es el vector 0, 1. Y, por definición, esta matriz, estamos en un espacio de dimensión 2, será una matriz 2 por 2. La entrada 1, 1 es f del primer vector, coma, el primer vector, E1, E1. La entrada 1, 2 es f de E1, E2. La entrada 2, 1 es f de E2, E1. Y la 2, 2 es f de E2, E2. Es decir, para conocer la matriz asociada, simplemente hay que calcular estas imágenes de f. La imagen de E1, E1 hay que calcular f de 1, 0, 1, 0. Es decir, aquí, donde tenemos x1, x2, y 1 y 2, para calcular la entrada 1, 1 tenemos que poner 1, 0, 1, 0. Si ponemos 1, 0, 1, 0, observamos que nos queda este 2, porque x1 por y1 es 1, y los demás tenemos y2, 0, y x2, y2, 0. Es decir, los dos últimos sumandos de la definición de f se anulan. Por eso la entrada 1, 1 es el 2 que multiplica el x1 y 1. La entrada 1, 2 es f de 1, 0, 0, 1. Es decir, x1, 1, y2, 1 y los demás 0. Y el resultado será este menos 3. La entrada 2, 1 es f de 0, 1, 1, 0. Ahora los que no son anulan son x2 y 1. Observamos que los tres sumandos que aparecen en la definición de f, a todos les multiplica o bien x1 o bien y2. Por tanto, los tres sumandos son 0, el resultado es 0. Por último, f de 0, 1, 0, 1 es x2, 1, y2, 1 y los demás 0. Por tanto, lo único que nos queda es este sumando y el 1 que multiplica a x2 por y2 es la entrada que queda en esta matriz. De hecho, la definición de f que nos están dando en el enunciado, la definición de f que tenemos en negro, es lo que vamos a llamar la expresión analítica de f. Y con práctica, o simplemente con esta práctica, con lo que hemos visto en este vídeo, ya se ve como la matriz asociada a f, a una f de esta forma, en la base canónica, son simplemente los escalares que multiplican a los pares x, y j. Es decir, por ejemplo, este 0, ¿de dónde sale? Este 0 es porque se corresponde con E2, E1. Es decir, sería el escalar que multiplica a x2 y 1. Como no hay ningún sumando que sea algo por x2 y 1, tenemos el 0. El último, el 1, es el escalar que multiplica a x2 y 2. Y así con todos. Vale, es decir, esto que he hecho entre comillas, haciendo cuentas, en el fondo, una vez se ve cómo funciona esto de las formas bilineales, es algo automático. Un comentario más, lo que decía al principio del vídeo.
he dejado como ejercicio comprobar que f es una forma bilineal. Ahora, vamos a observar lo siguiente, que en principio puede parecer magia, puede parecer un truco, pero como es lo que sucede siempre, simplemente al final va a ser conocimiento. Observamos que esta expresión de f de un par de vectores, 2x1 y 1, menos 3x1 y 2, más x2 y 2, se puede escribir en forma matricial como x1, x2, por la matriz que nos ha salido, y por la matriz columna I1 y 2. ¿Y esto qué es? Si llamamos a esta matriz que nos ha salido, esta matriz asociada a, esta es la aplicación f sub a de el ejemplo del segundo vídeo del tema, que ya dejé como ejercicio ver que las f sub a eran formas bilineales. Es decir, si uno observa esto de aquí, se da cuenta de que la aplicación f que estamos definiendo es simplemente es simplemente la aplicación f sub a que ya vimos o que ya dejé como ejercicio en un vídeo anterior, ver que era una forma bilineal. Vale, como digo, esto no es que alguien tenga la idea brillante y se dé cuenta de que se tiene esta igualdad, sino que será un teorema. Es decir, tendremos un teorema que nos va a decir cómo se expresa cualquier forma bilineal en términos de su matriz asociada.